segundos los actos de conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, precisamente en ese mismo lugar. Ya vamos a estar allí acompañando a las víctimas. Esta historia tiene demasiados giros y tiene personas que han sido protagonistas colaterales de esta investigación. Algunas de ellas, incluso, que tomaron decisiones que luego fueron perseguidas, según denuncian sus familiares. Incluso algunas de ellas tuvieron que pagar detenciones y terminaron en una situación muy difícil porque investigaron y llegaron a unas conclusiones. Y lo último que se ha sabido en torno a esto mismo, entre ellos la juez Clemencia García de Useche, ya fallecida, es que su hijo es la persona que hace 9 años, en 2016, le pidió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que revoque la amnistía y el indulto de los que goza el M-19 después de la firma del acuerdo de paz. Carlos Felipe Useche García está con nosotros. Doctor Useche, buenos días. Buenos días, Ricardo, a usted, al profesor Rivero, a toda su mesa. Muchísimas gracias, doctor Useche. ¿Quién fue su madre? ¿Qué papel jugó su madre, doña Clemencia García de Useche, juez de la República, en la investigación por el Holocausto del Palacio de Justicia? Bueno, Ricardo, mi madre fue una mujer valiente, humilde, ya que el padre habló hoy de la humildad. Una juez de pueblo, como decía ella, que por su carrera y por su trayectoria llegó a ocupar algunos puestos en la rama judicial a la que se debía, por la que trabajó más de 30 años. Y en esos ires y venires, dentro de la entonces justicia regional, justicia sin rostro, se le asigna la honrosa labor de fallar como juez el caso de la toma del Palacio de Justicia. En ese año cursaba 1991-92 y ella le pide a su entonces jefe, el doctor Niño, con quien yo después trabajé como profesor en la Universidad de La Sabana, en mi cátedra de política criminal, que la deje ir a la casa a estudiar ese proceso, que la deje ir por unos meses a trabajar desde la casa. Y ella se lleva... Doctor Useche, perdóneme, específicamente, sí. ¿De qué trataba ese proceso? ¿Cuál era ese proceso? Ese proceso es el famoso proceso 4119, que venía de ser calificado por el entonces juzgado 30 de instrucción criminal y que había sido detenido por el inicio del proceso de paz, recuerde usted, en el año 91, y en ese mismo momento, no sé, porque mi Dios lo decidió así, a ella le asignan ese proceso, ella se va para la casa y se lleva el expediente del Palacio de Justicia para la casa. Expediente que sí existe, que tiene más de 150 cuadernos, que estuvo en mi apartamento por varios meses, y ella se dedica por varios meses a estudiar el caso del Palacio de Justicia. Ricardo, se leyó desde la página 1 hasta el último cuaderno y el último video y la última grabación de radio de cassette que existe en ese proceso. Eso lo hizo mi madre. Y fue así como en mayo de 1992 profiere una decisión que no es un fallo, es una variación de la calificación jurídica provisional que en ese momento aplicaba el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal, en donde decide que, apegada al derecho de gentes, en aplicación del derecho internacional y apegada a la misma norma de indulto de la ley 77 del año 92, del año 89, perdón, en donde excluía la posibilidad de indultar los actos de terrorismo
homicidio de civiles en condiciones de inferioridad y actos de ferocidad y barbarie, decide variar la calificación jurídica y ordena la detención, la captura de la entonces cúpula del M-19, en donde por supuesto figuraba nuestro actual presidente de la República. ¿Qué pasó con esa variación, con esta decisión de su madre, de la juez Clemencia García de Useche? ¿Qué causó? Estamos en medio del proceso de paz con el M-19. Yo recuerdo mucho en mi colegio fue trágicamente vinculado a todos estos hechos. Yo estudié en el claustro moderno. Y a mí me busca uno de el rector, no sé, y me dice que si yo estoy bien. Yo no entendía. Ese día que sale esa decisión en mayo, yo no entendía de qué me hablaba. Y después, muchos años después, vine a entender la, digamos, magnitud de esa decisión en medio del proceso de paz. Es el titular en todos los medios. El proceso de paz con el M-19 lo terminó la enemiga de la paz, Clemencia García de Useche. Ella lo que hizo en la práctica, doctor Useche, fue revocar el indulto para la cúpula del M-19 por los crímenes, digamos, de guerra y de lesa humanidad, terrorismo, homicidio, ¿y el tercero? Sí, mire, técnicamente no revocó el indulto. Ella no revocó ningún indulto. Ella lo que hizo fue respetar el indulto en su decisión, porque ella no se pronuncia, y así lo dice en su providencia de 22 páginas, sobre los hechos que fueron objeto de indulto. Y ella lo que encuentra es que a partir de la misma ley de indulto no podían quedar cobijados por él mismo los hechos de terrorismo, asesinato de civiles en condiciones de inferioridad y actos de ferocidad y barbarie, dentro del cual enmarcó el tema tan controversial como ha sido el del incendio. Entonces ella varía la calificación jurídica, profiere la acusación por estos delitos que no podían ser objeto de indulto porque, como bien lo dice la providencia, el gobierno no podía indultar lo no indultable, ¿no es cierto? Y ordena la captura inmediata de la cúpula del entonces M-19. Sí, y recuerdo que ahí vino una profunda controversia política, vino una decisión que fue al Congreso, se aprobó un reindulto, lo presenta el gobierno de la época, lo promueve el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y se subsana, creo recordar, eso que ocurría en torno al fallo o esta decisión de la juez Clemencia García de Useche, que era su madre. Abogado, ¿qué vino después? A la doctora García de Useche empiezan a denunciarla posteriormente una vez queda esto subsanado. Esta mañana cuando Kalila, su periodista, me contactó, hice un recuento y busqué mucha documentación que tengo de este tema del Palacio de Justicia. Y como dice un amigo mío muy cercano, esto no es una coincidencia, sino una diosidencia. Encuentro en el listado de las personas que aparecen como personas que debían ser cobijadas por el indulto, que era un tema híbrido entre indulto con cesación de procedimiento, que eso pues nunca se ha entendido bien. Porque los indultos se pasaban unos listados por el Ministerio de Justicia al Tribunal de Bogotá, quien profería unos autos de cesación de procedimiento. Esto es muy importante. Y esos listados me puse a mirarlos esta mañana, no sé por qué, y encuentro el nombre de Marta Lucía Zamora. Yo no sé si sea un homónimo, debería rectificarlo, pero ahí está, en el listado. Lo cierto es que sí está. Y eso me aclara muchas cosas de las que vinieron después para mi madre y para la familia. Mi madre fue perseguida como enemiga de la paz y a mí me llamaba mucho la atención el miércoles en la Universidad Externado como varios de los intervinientes en los conversatorios se pronunciaban con esa
benevolencia a esa labor que hizo ella en su momento, luchando contra el estamento, porque eso fue lo que hizo ella, ponerle la cara al estamento. Y ser perseguida, eso le costó ser detenida en las casas fiscales de La Picota. Yo me encontraba adelantando estudios en Londres, en Inglaterra, y fue muy doloroso. ¿Fue detenida por la decisión que tomó al final frente al M-19? Fue muy doloroso porque ella fue perseguida. Mira, a ella la tenían que detener como fuera. ¿Y quién la persiguió? El estamento. El estamento la persiguió, porque a ella no le perdonaron ese fallo del 92, esa decisión, perdón. Y a ella la dejaron sola. Como sola hemos quedado las víctimas y quien le habla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante toda una serie de acciones que hemos presentado, porque yo no me vinculo a este caso en el 2016, yo me vinculo a este caso en el 2009, cuando apostando un almuerzo con mi mamá, yo no le podía creer, ya abogado, yo había regresado de mis estudios en Europa, y ella me contó un día, porque trabajábamos juntos, tuve ese honor. Lo entiendo plenamente, doctor Usechi. Y me dijo que cuando ella había proferido esa decisión habían cambiado la ley en unos pocos meses, y yo me atreví a decirle que eso era mentira, porque una ley no se podía cambiar en tan poco tiempo, porque yo era abogado y yo sabía que era eso, y me mandó a estudiar en los anales del Congreso y a traerle los antecedentes a la oficina. Y encontré que el ponente había sido Álvaro Uribe Vélez, con sorpresa para ese momento. Así es. Y me dijo que yo no le podía decir a ella mentirosa y que le dio un almuerzo. A raíz de ahí me vinculo con el caso del Palacio de Justicia y me manda como castigo a ir a ubicar el proceso y a traerle una copia de los autos de cesación de procedimiento que materializaban los indultos. Y hace una llamada a un secretario del tribunal de Bogotá y le dice que por favor me permita tener acceso al expediente, que yo voy a traerle unas copias de unos autos de cesación de procedimiento. Yo fui, y cuando llego al tribunal de Bogotá me encuentro en otra diosidencia, citando nuevamente a mi amigo, que había un proyecto en la última hoja donde, sin firmar, donde se declaraba la prescripción de los hechos del Palacio de Justicia en el Juzgado Segundo Penal Especializado. Yo me sorprendo y me devuelvo con la tarea pena que me había impuesto mi madre de buscarle algunos autos de cesación de procedimiento, y le digo: mamá, van a prescribir el caso del Palacio de Justicia. Y mi mamá, muy molesta, me dice que hagan lo que tengan que hacer, y yo le digo que nosotros no podemos permitir que eso pase, y me dice que no se me ocurra meterme en eso, y yo, un poco necio, terco, le llevo la contraria, terco, y viene toda una historia, porque me conozco con una persona que nadie le ha dado valor en todos estos hechos, ya que a partir de este año veo que se le da valor a estas decisiones que algunos colombianos hemos tomado de luchar por esta causa, y es el señor Raúl Alfonso Talero. Raúl Alfonso Talero aparece en mi oficina. ¿Él es hijo del capitán Talero? Sí, que se van a prescribir los hechos del Palacio de Justicia, que necesitamos un poder para que se pueda actuar en ese proceso. El poder se lo da mi padre, Guillermo Usechi, y efectivamente el proceso se salva porque el juez no había cancelado las órdenes de captura de los guerrilleros muertos. Ahí se salva ese proceso, porque eso daba un plazo para donde un abogado, recuerdo mucho, de defensor de los guerrilleros muertos, solicita que se cancelen sus órdenes de captura. Eso abre un plazo y eso abre un término para que ya una víctima
donde se vincula a Raúl Alfonso Talero, que es el hermano del capitán Talero. El hermano del capitán Talero, que era el comandante del COES. Y después se vincula a Fabiola Hernández, que es la viuda de Libardo Durán, y también se vincula a la familia Benítez, Sandra Elizabeth Benítez, Leonardo Benítez y Manuel Fernando Benítez. Doctor Useche. Se vinculan para que, discúlpeme, termino con esto, presentáramos en ese momento con un equipo jurídico, con mi padre, un recurso de apelación en el año diciembre del 2009, si la memoria no me falla, donde solicitábamos que no solo se revocara esa prescripción que ese juez pretendía declarar, muy coincidente con una carta del entonces senador Gustavo Petro, donde preguntaba por el estado del proceso, porque se venía una campaña que se llamaba Petro Alcaldía, y coincidencialmente sale esta decisión. Sí. Es apelada por nosotros y posteriormente en una decisión del 2010 del Tribunal Superior de Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá declara que los hechos de la toma del Palacio de Justicia son crímenes de lesa humanidad y por lo mismo imprescriptibles. Sí. Doctor Useche, cuénteme. Saltemos al 2016 y quisiera que nos contara muy brevemente, Ricardo, cómo es la historia muy brevemente de la solicitud ante el sistema interamericano para que se revoque la amnistía y el indulto de M-19. Sí, permítame hacer antes una precisión. En ese mismo diciembre del 2009 sale el informe de la Comisión de la Verdad, que estaba compuesta por el doctor Jorge Aníbal Gómez, por José Roberto Herrera y por el doctor Nilson Pinilla. Y en ese informe de la Comisión de la Verdad manifiestan, muy coincidente con la decisión de prescripción, que el incendio había sido ocasionado por el Ejército de Colombia. Mi madre trabajó muy puntualmente el fenómeno del incendio, o el delito, o el crimen de lesa humanidad del incendio. Y nosotros, el 4 de diciembre del 2009, Ricardo, me siento con mi madre a redactar una carta a la Comisión de la Verdad, solicitándole que corrija en honor a la historia del país, dice mi mamá, porque ella es la que lo escribe. Yo simplemente me senté, como siempre hacía, al lado de su escritorio a acompañarla. ¿Para qué? Le voy a leer un pedazo. Dice así: ya a mis 60 años no podría morir con la conciencia tranquila al haberme quedado callada, sabiendo que se está incurriendo en yerro histórico, imperdonable, al dejar para la historia del país una imprecisión de tal magnitud y absolver históricamente a los terroristas de un acto de barbarie que sí cometieron sin la más mínima consideración para con los injustos e indefensos rehenes. Y era que corrigieran que efectivamente el incendio lo había iniciado el M-19, sí. Y le adjuntamos un video de la televisión española donde en el minuto 23 se advierte una gran humareda desde el edificio del Palacio de Justicia y pues la verdad es que sí me causó mucha inquietud el miércoles que estuve en el Externado de Colombia escuchar a mi profesora Ángela María Buitrago, porque tengo el mayor de los respetos, decir que eso era una pequeña humareda. No lo fue. Doctor Ángela María, su alumno, con todo el respeto del mundo, se lo refuta con el video de la televisión española en el minuto 23, donde no es una simple humareda, es un incendio que los guerrilleros del M-19, todos sabemos por qué. Ya mi compañero de colegio Mauricio Gaona lo ha explicado con suficiencia, cómo existió un nexo entre el cartel de Medellín y el M-19 para quemar los archivos. Sí. Debido a... Doctor Useche, sí. ¿Gustavo Petro, el presidente de Colombia, fue beneficiario de ese indulto y de esa amnistía? Sí, señor. Sí, señor. Y tengo el auto de cesación de procedimiento. Sí. ¿Y cuál es la solicitud que usted hace ante la CIDH en 2016? Muy concretamente, es que tengo que ir al Palacio de Justicia porque a esta hora están comenzando los homenajes. Sí. En el 2016, y aquí hay mucha historia para contar, lástima que el tiempo al parecer no nos va a dar. Tendremos más espacio en otro momento.
en el 2016, después de que el entonces fiscal general de la Nación, por una denuncia que radicamos de manera personal con el señor Raúl Talero y quien le habla, en la Fiscalía General de la Nación, el fiscal Eduardo Montealegre Linet, en un día se leyó una denuncia que presentamos, la tengo acá, de más de 150 páginas, y ya le contaré la historia por qué se presenta esa denuncia, porque parecía realmente tonto, ¿no es cierto?, ir a radicar una denuncia penal de que 30 años después, 30 años antes, porque eso fue el 6 de noviembre del 2015, radicamos esa denuncia penal, notificándole a la Fiscalía General de la Nación que hacía 30 años se habían tomado el Palacio de Justicia. Y que solicitábamos, o el señor Talero, junto con la familia Benítez y la señora viuda de Libardo Durán, Fabiola Hernández, solicitábamos que se abriera un proceso para que se estudiara la rama judicial del Poder Público analizara quién había diseñado el plan y la estructura de tomarse el Palacio de Justicia. ¿Montealegre lo negó? ¿Negó la petición? El señor fiscal Eduardo Montealegre en un día, Ricardo, rechazó la petición. Reabrió el proceso por los hechos de la toma del Palacio de Justicia contra su hoy, bueno, ya no es jefe, porque entiendo que renunció hace unos días, para que investigaran a su hoy jefe y a toda la cúpula del M-19. Eso fue en el año 2015. A raíz de eso, decisión que tomó el entonces fiscal general de la Nación, basado en los argumentos que le propusimos con el señor Talero en ese momento. A mí me llama una periodista muy querida, trabajaba entonces en la W, y me dice: Carlos Felipe, ¿quién está detrás de usted? Y yo le digo: ¿por qué? Me dice: porque usted en un día hizo que el fiscal general reabriera la investigación de los hechos del Palacio de Justicia. Le dije: detrás de mí está la verdad y mi mamá, Clemencia de Fecho. Y entonces me llama y me dice: el procurador general Ordóñez necesita hablar con usted. Sí. Y me dice que ella está en una rueda de prensa con él y que el procurador Ordóñez me espera al día siguiente en su despacho junto con el señor Talero. Sí. Y nosotros asistimos. Y el procurador Ordóñez me dice, a pesar de sus diferencias que tenía, que por todos eran conocidas con el fiscal general Montealegre, porque no se podían ni ver, solo conocemos los que más o menos andamos en este medio, se habían puesto de acuerdo en torno a esta petición que habíamos presentado y que me invitaba a presentar la acción o la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que yo hiciera en esta petición lo que considerara pertinente. Y eso fue lo que hizo y todavía no hay respuesta. Y eso fue lo que hice en el año 2016. Todavía no hay respuesta, ¿verdad? No hay respuesta. Contestó el Estado colombiano, sí, y revolcando esta mañana todo mi archivo del Palacio de Justicia. ¿El Estado colombiano se declaró en contra de esa posibilidad? En el año 2021. O sea, en el gobierno de Iván Duque. En el gobierno de Iván Duque, y aquí tengo el auto. ¿Quién lo firma? Mío. Es notificada, espérese un momentico, es notificada la señora Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, sí, para que se conteste la petición que ya había sido admitida en la CIDH. Esto tiene fecha 21 de junio del 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, oh sorpresa, porque lo comenté entonces con el asesor de presidencia, Rafael Guarín, que hubiese sido un momento histórico para que el país hubiera hecho un pronunciamiento moral
9:39 para defender sí. los hechos del Palacio de Justicia y lo que recibieron las víctimas y lo que recibió este abogado y lo que recibió la justicia de Colombia fue una respuesta del presidente Duque a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado negando que el Estado hubiese obrado mal y la justicia colombiana hubiera obrado mal en los hechos de la toma del Palacio de Justicia. Sí, al final ahí hay una discusión jurídica. Doctor Useche, le agradezco mucho. Podríamos quedarnos hablando mucho más tiempo, pero se nos agota el espacio. Seguramente sí, Ricardo, y quiero, traté de hacer un estudio riguroso de lo que ha pasado acá. Claro, y volveremos a hablar especialmente pronto. Por estar en la mesa con mi otrora profesor Riveros. Muy bien, muchas gracias. Del consultorio jurídico allá en el externado, por eso mi rigurosidad en mis palabras. Sí. Gracias, doctor Useche, que esté muy bien. 9:40, comienzan los homenajes a esta hora en el Palacio de Justicia. 4 décadas después del Holocausto, de más de 100 muertos, de 11 desaparecidos, los presidentes de las altas cortes entregando ofrendas. Muchísimas gracias. Habló Hernando Parra Nieto, rector del Externado de Colombia. Sergio Barbosa, ¿qué pasa a esta hora en el Palacio de Justicia? Hola Ricardo, sí señor, mire, yo los saludo desde el Palacio de Justicia, en donde acaban de comenzar estos actos de conmemoración a propósito de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Como usted ya lo mencionaba, los 5 presidentes, las cabezas de las altas cortes, hicieron un breve recorrido por el Palacio de Justicia hasta esta placa que tiene grabados los nombres de las víctimas, de quienes perecieron esa fatídica jornada de noviembre de 1985. Ya intervino el rector de la Universidad Externado, Hernando Parra Nieto. Se espera que todos los presidentes de las altas cortes, el presidente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Comisión de Disciplina Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura den unas palabras. Aquí está la cúpula de la justicia en pleno, está la fiscal general, está el procurador general también. Después de estos actos de conmemoración, pues lo que sigue es la misa, esa ceremonia privada en la Catedral Primada de Colombia. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a los discursos que darán los presidentes de las altas cortes a propósito del aniversario número 40 del Holocausto del Palacio de Justicia, Ricardo. Estás